Buenas tardes, estudiantes. Hoy día vamos a ver, vamos a hacer un repaso más bien, ya en detalle de lo que es el control interno, la evaluación del control interno y además los papeles de trabajo de la evaluación del control interno. En este entendido, permítanme mostrarles lo siguiente. A manera de recapitular, tenemos que el control interno es un proceso, ¿cierto? Es un proceso que está diseñado por la misma empresa, está compuesto de una cadena de acciones em, diseñadas para todas las actividades inherentes a la gestión, al quehacer, a la naturaleza misma de la empresa. Está integrada, dice, a los procesos básicos de la organización y la responsabilidad de la implantación del control interno es del Consejo de Administración y de su máxima autoridad ejecutiva. Es responsable de la ejecución del control interno todo el personal, incluyendo, obviamente, el Consejo de Administración y la MAE, ¿no? ¿Para qué estamos diseñando el control interno? ¿Para qué la empresa ha diseñado el control interno? Simplemente está diseñado para limitar los riesgos internos, los riesgos externos que puedan afectar la consecución de los objetivos institucionales. Por lo tanto, le otorga una seguridad razonable en la consecución de los objetivos de la empresa. Ok, ahora bien, el control interno, hemos dicho, es un proceso realizado por el Consejo de la Administración. El objetivo es otorgar una seguridad razonable en la consecución de los objetivos. ¿En qué categorías? Son tres. Si hablamos del COSO 1, son tres. Confiabilidad de los informes financieros, eficacia y eficiencia en las operaciones y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. ¿Ok? El control interno está formalizado en el conjunto de programas, planes, manuales y procedimientos elaborados por la misma empresa. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del control interno? Promover la salvaguarda de activos y el control de pasivos. 1. 2. Promover que los estados financieros, al igual que toda la información financiera, sean oportunos, útiles, confiables, verificables. 3. Promover que las operaciones de la entidad sean efectuadas de forma eficiente, efectiva y económica, ¿no? Para que a su vez el control interno busque la excelencia. Ahora, ¿cuál es el objetivo número 4? Promover la adhesión a las políticas de la entidad, promover a la adhesión por parte de los empleados. Y 5, promover el cumplimiento de las leyes y normas. Ahora bien, los objetivos de la entidad. El control interno puede ser agrupado en 4 categorías. Control interno aplicado a las metas, a las estrategias de alto nivel. Estas obviamente deberían estar respaldando a la misión de la empresa. 2. La información financiera. El control interno aplicado al sistema de información financiera. 3. Se refiere a los controles operacionales. Y el 4, al cumplimiento de leyes y regulaciones. Ahora bien, habíamos hablado de la seguridad razonable y en clases, pero no habíamos tocado el tema de las limitaciones del control interno. Los controles internos nunca
se deben considerar eficaces, totalmente eficaces, a pesar del cuidado que pudiéramos tener, que hubiera podido tener la empresa en su diseño y también en su instrumentación. ¿Por qué? Porque hemos dicho en clases, ¿no? Que depende netamente de la competencia y la confiabilidad del talento humano que vayan a desarrollar ese control interno. Ahora, los procesos de diseño, implantación, funcionamiento y seguimiento del control interno deben orientarse al concepto de calidad. Y bajo esta premisa debemos tener como entidad una definición exacta de lo que es para esta empresa la calidad. En o bajo este contexto, podríamos decir que la calidad es el conjunto de características que posibilitan la satisfacción de las necesidades establecidas, que son aquellas que coadyuvan al logro de los objetivos institucionales a través de la minimización de riesgos. Ok. Definamos riesgo. Riesgo inherente. Y esto es para que ya, digamos que para toda la clase quede claro que riesgo inherente es la posibilidad de la existencia de factores que interfieran, factores externos, ¿ya? E internos que interfieran en el logro de los objetivos previstos. Independientemente, acá, de la calidad de los controles internos establecidos. Un ejemplo de esto les doy. El riesgo inherente ahorita para todas las empresas es que el incremento salarial anual sea mayor al 1%, ¿no? Es un riesgo para muchas, especialmente para las MIPES, sí, ¿no? Para que estas mismas continúen con sus operaciones, puedan continuar con sus operaciones. Ahora, es un riesgo externo. ¿Por qué? Porque no depende de las acciones de la misma empresa, sino más bien de las acciones del Estado, del entorno, ¿no? Es un riesgo inherente que va a hacer que va a hacer a cualquier tipo de empresa constituida formalmente, legalmente. ¿Ok? Ahora, veamos. Veamos la parte de jerarquía de controles. Dado que el control interno es un conjunto de procesos, en este conjunto de procesos más bien está dado por una serie de acciones particulares, ¿ya? Que ejecutan los recursos humanos, el talento humano, en todos los niveles de la empresa. Y que además se interrelacionan entre sí y se articulan de acuerdo a una relación jerárquica, en concordancia con los niveles puestos por la empresa. Entonces, bajo este contexto, decimos que también existe un orden jerárquico de controles. ¿Cuál es este orden jerárquico de controles? En primera instancia están los controles gerenciales. Y los controles gerenciales son ejercidos o son llevados a cabo por la máxima autoridad ejecutiva, por el responsable de la empresa, el gerente general o el directorio, ¿no? Estos controles gerenciales permiten a estos entes, ¿ya? Evaluar la gestión
Estos controles gerenciales no están relacionados con el procesamiento directo de las operaciones. La dirección superior debe aplicar las siguientes actividades de control, y son las que ustedes están viendo en pantalla. Registro ante la adquisición de activos fijos, ajustes resultantes de inventarios físicos, manejo de activos fijos, ¿no? Etcétera. Los controles independientes son llevados a cabo, efectuados por los integrantes de la organización o independientes que no participan directamente del procesamiento de operaciones, ¿no? En este sentido, podríamos citar que este tipo de controles son útiles para los controles para suministrar información a los controles gerenciales. Y están dados por ejemplo, por las prácticas de los recuentos físicos periódicos de los activos fijos para comprobar la existencia misma de estos. ¿Cuál es la finalidad de los recuentos físicos? Establecer la exactitud, la existencia de activos fijos, proporcionar información sobre la condición y el estado de cada uno de ellos. Esta información puede ser fuente para realizar correcciones, ajustes, etcétera. Y además para verificar las incorporaciones, las altas y las bajas de los activos físicos, ¿no? En realidad lo que ustedes están viendo en pantalla son los controles operacionales aplicados al ciclo o a una auditoría de activos fijos, ¿ya? Los controles de procesamiento. ¿Qué son los controles de procesamiento? Son aquellos que se llevan a cabo por los ejecutores de las operaciones, por los operativos. Tienen como fin garantizar la calidad de los servicios prestados y bienes producidos. ¿Ok? En este entendido, podemos utilizar las siguientes actividades de control. Obviamente, sin apartarme de que estos ejemplos son dados para una auditoría de activos fijos. Utilizar documentos prenumerados, aprobar adquisiciones y retiros de activos fijos, ingresar datos de las transacciones de adquisiciones, etc. Ok. Acá, ustedes en el cuadrito, se incluyen algunos controles y funciones de procesamiento del componente y transacciones de afirmaciones involucradas. Tengan en cuenta que este ejemplo trata de controles y funciones de procesamiento para una auditoría de activos fijos. Entonces, las adquisiciones y retiros son aprobados por funcionarios de nivel apropiado. ¿Qué transacción involucra a este proceso? Adquisiciones y retiros. ¿Qué afirmaciones están involucradas en estas funciones de procesamiento? La veracidad. Luego, el acceso a las funciones de procesamiento de activos fijos y datos relacionados está restringido. ¿Qué transacciones? Manejo de documentación de activos. ¿Qué afirmación? Veracidad también e integridad. Siguiente, los datos de adquisición y retiro son ingresados para su procesamiento en forma precisa y solo una vez. ¿Qué transacciones, adquisiciones y retiros? ¿Qué afirmaciones? Veracidad e integridad. ¿Ok? Ahora, los controles generales involucran a todos los controles inherentes a la estructura organizacional. En este entendido tenemos controles generales en la salvaguarda de activos. Y eso se refiere al acceso restringido a los archivos de los activos fijos y a las funciones de procesamiento. Ahí tienen como ejemplo. Aquí también. ¿Cuáles son los controles directos? Los sistemas de control varían según las entidades y los componentes a los que se refieren. No obstante,
existen ciertas características generales propias de un sistema de administración de activos fijos. Ok. Ahora bien, permítanme un minutito, por favor. ¿Cuáles son los componentes de control interno a ser evaluados para esta auditoría? El ambiente de control. El ambiente de control. El ambiente interno abarca el tono o da el tono más bien de una organización y es la base de cómo el personal de la empresa debe percibir y afrontar el control y el riesgo. ¿Ok? La base para cualquier empresa es su talento humano, sus atributos individuales, incluyendo la integridad, por supuesto, los valores éticos, la competencia y además el entorno en el cual ellos interactúan. La filosofía de la dirección en realidad determina el riesgo aceptado por el auditor, ¿ya? Y está dado por la evaluación a el gerente, la MAE o el directorio. El establecimiento de objetivos. Aquí ya se empieza a valorar los riesgos precedentes de fuentes externas, la forma de gestión de los mismos riesgos, ¿okay? La identificación de riesgos también, la evaluación de riesgos, actividades de control, monitoreo y seguimiento. Ahora, en este entendido, nosotros tenemos que saber ver que para una auditoría es importante evaluar el ambiente de control y sus componentes y además los sistemas de información y comunicación dentro del ciclo contable a ser evaluado. Es muy, muy importante, ¿ya? No vayan a olvidarse, por favor. Bien. Ahora, tenemos controles, ¿cierto? Las clases de control. El control interno se clasifica según el objetivo y el modo de actuación que se detalla. Según el objetivo puede ser contable y operativo, también regulatorio. El contable está referido a el ciclo contable, al objetivo mismo de la auditoría que se está ejecutando, ¿ya? El operativo, que tiene que ver con la eficiencia y el aseguramiento a la adhesión de disposiciones de su MAE, de su gerencia, de su directorio. Y el regulatorio, que está basado en el cumplimiento de leyes y normas aplicables al objetivo de la auditoría. También tenemos la clasificación según el modo de actuación. Y en este entendido tenemos controles preventivos, correctivos y detectivos. Los preventivos, que aseguran la prevención de los riesgos ante la realización de ciertos procesos que pudieran ser negativos para la empresa. Los controles correctivos eliminan las falencias en cuanto a controles, al diseño de controles. Los controles detectivos, se decline la búsqueda de áreas donde el control debe mejorar. A su vez, en cada categoría existen diversos tipos de control que se clasifican en preventivo correctivo, manuales, controles automatizados o informáticos y controles gerenciales o directivos. ¿Qué es un control clave? Un control clave es el control técnica o grupo de técnicas de control que está orientado a evitar o a detectar errores o irregularidades significativas. Por lo tanto, el control clave será aquel control sobre el cual el auditor deposita un grado importante de confianza sobre su eficacia antes de someterlo a prueba en la práctica. Bien.
Permítanme, por favor. Permítanme ahora mostrarles un ejemplo de un cuestionario de control interno, que es una herramienta que se utiliza para la evaluación misma del control interno. Obviamente esto de lo que es una auditoría a activos fijos, ¿de acuerdo? Y aquí vamos. Ya. Lo que ustedes están viendo es una evaluación de control, un cuestionario de evaluación de control interno, donde les repito, debe ser un cuestionario cerrado. Entonces, por ejemplo, acá, director, ¿a quién se le está levantando? Bueno, aquí se le está haciendo este cuestionario. ¿Cuáles son los aspectos condicionantes del diseño mismo? ¿Ya? Ahora, como primera pregunta, dice: la dirección ha comunicado claramente las líneas de autoridad y responsabilidad. Existen medios de comunicación, los funcionarios conocen los objetivos. Las respuestas de ambas preguntas en el primer punto es no y en el segundo es sí. Donde encontramos sus respuestas, su documentación, soporte de cada una de sus respuestas, encontramos en activos fijos barra 13.2. ¿Ok? Ahí vamos a encontrar.
Ahora bien, están correferenciando también páginas. Y ahí ven otras preguntas, ¿no? Y la forma de su referenciación. Aquí tenemos otro ejemplo. Ya. Ahora si me permiten, por favor. Un momentito. Esto es $7,000. $7,000 es lo que gana un latino. La aceptación del encargo y conocimiento de la plomo. El plomo no, ya no puedo tener esta parte. Comentado, pero está casi como entre líneas. Entonces, esa es como, ustedes son en su gran mayoría lo que hemos venido hablando con ustedes. ¿De acuerdo? Y finalmente, establecer la estrategia de auditoría. Pero sí, finalmente, como hemos dicho en algunos seminarios, pues a uno le pagan es casi por no creer eso, porque yo lo tengo que demostrar. Cuando yo pregunto cómo es el proceso de compras, todo, aquí hay supervisión, pido permiso al director de compras, hay presupuestación. Pues eso en la realidad, pues a mí me lo cuentan y yo lo voy documentando, pero yo tengo que comprobar. Realmente nuestro servicio es por validar eso que la gente nos cuenta. Entonces, ¿se confía o no básicamente de este entorno de control? Nosotros confiamos realmente de lo que estamos viendo y de las pruebas que están haciendo. Y a medida que nosotros confiemos más, que el control interno sea muy fuerte, pues seguramente la disminución de las pruebas las voy a tener que disminuir, no van a ser tan fuertes como si el control interno sea muy débil, ¿de acuerdo? Bueno, entonces identificar riesgos de incorrección material. ¿Qué riesgos de control dan lugar a incorrecciones materiales y cuántos estos riesgos me van? Entonces, los procedimientos de auditoría no consideran en la gran mayoría nosotros pensamos, y en muchos libros están escritos, como si el control interno fuera garantizado, es que podamos encontrar a nivel interno. De las organizaciones. ¿Sí? Realmente la personalidad afecta a los procedimientos y estos influyen en las personas. ¿Sí? En la gran mayoría nosotros pensamos, y en muchos libros están escritos, como si el control interno fuera realizado por seres sin rostro, es decir, que no tuvieran sentimientos. Y esto finalmente influye cuando nosotros entramos a las organizaciones, a las pequeñas empresas, cuando vemos que hay problemática de que la gente no les alcanza los recursos para X compra urgente o se enferma un familiar o algo. Eso incide mucho en eso, detectar ciertos riesgos que yo puedo tener, pero que a veces nosotros eso lo pasamos por encima y creemos que eso no influye en el control interno. Entonces, los procedimientos de auditoría no consideran las personas, sino los registros y las cifras. Como
como normalmente el fraude trata de pasar inadvertido, es como que a simple vista todo parezca correcto. El mensaje de esta piscina que quiero básicamente dejar en ustedes en la mente, las personas influyen en las decisiones que toman y en la operación que nosotros vamos a tener. ¿De acuerdo? Entonces, eso como primer mensaje. Bueno, hablando de ese control interno, pues primero nosotros lo hemos dividido en estos 5 grupos, básicamente también del IMAC, que dice conocimiento del control interno. Es obligatorio saber existe, no existe, cómo está elaborado, cómo lo estoy desarrollando. Identificación de controles relevantes. ¿Sí? Entonces, digamos que cuáles son esos procesos sobre los cuales la actividad se centra. Esta es una empresa de servicios, esta es una empresa de manufactura, esta es una empresa que transforma elementos. Entonces, hay unos controles básicamente centros que son más importantes que otros. De pronto, para nosotros, si es una empresa de servicios, puede ser muy importante todo el manejo de caja, todo el manejo de la tesorería puede ser, de pronto el inventario no es tan relevante, pero si es una empresa que transforma, es una empresa minera, petrolera, seguramente hay unos procesos fundamentales como pueden ser inventarios, puede ser el tema de compras. Entonces, eso va a medida que ustedes comiencen a ver o a entender la pequeña o mediana empresa donde ustedes están prestando sus servicios. Y después vamos a hacer una evaluación de los controles. ¿Qué grado de confianza me dan a mí los controles que tiene esa empresa? Porque a mí finalmente el gerente me cuenta, los directivos me dicen, no, acá funciona todo perfecto, ¿de acuerdo? Pero sí, finalmente, como hemos dicho en algunos seminarios, pues a uno le pagan es casi por no creer eso, porque yo lo tengo que demostrar. Cuando yo pregunto cómo es el proceso de compra, todo, aquí hay supervisión, pido permiso al director de compra, pues eso en la realidad, pues a mí me lo cuentan y yo lo voy documentando, pero yo tengo que comprobar. Realmente nuestro servicio es por validar eso que la gente nos cuenta. Entonces, ¿se confía o no básicamente de este entorno de control? Unas cifras de algunas contingencias que no me las contaron y eso cómo me va a afectar las cifras que el Estado quiere. Tengan muy presente también que ahí, analizando cada uno, van a salir unas cifras importantes que yo voy a tener que encontrar y decir, esto no estaba, tendré que hacer algún tipo de provisión o esto se va a convertir, va a ser material. Entonces nosotros debemos identificar esos riesgos, ¿de acuerdo? Y finalmente, establecer la estrategia de auditoría y definir qué pruebas voy a hacer. Establecer esa estrategia de auditoría, pues básicamente vamos a planificar. Cuando estemos en la etapa de planificación, yo voy a detectar que esto me va a tocar hacer ciertas pruebas bien de control o bien sustantivas, cómo las voy a determinar para nosotros poder evaluar cada una de estos 5 pasos. Entonces, conocimiento del control interno, ustedes lo van a tener que analizar, es obligatorio, la línea 3, como lo vamos a ver. Yo, es más, el auditor da información sobre el conocimiento del control interno. Vamos a identificar qué controles son los más importantes y en principio nos centraremos sobre ellos y vamos a ver qué grado de confianza nos dieron estos controles a través de una serie de pruebas. Vamos a mirar a ver qué riesgos van a sufrir mis estados financieros al momento que esto me impacte y establecer la estrategia de auditoría, que va a ser el documento que nosotros vamos a realizar. Si nosotros pudiésemos colocar como una gráfica sobre eso que tendríamos que hacer, pues básicamente yo lo primero que voy a hacer es como un estudio preliminar de la empresa,
Y yo quiero que, como esta charla está dirigida a pequeñas empresas, ustedes son en su gran mayoría, en lo que hemos venido hablando con ustedes, ustedes están dirigidos a pequeñas y medianas empresas, pues esto es importante. Estudio preliminar, cuando ustedes pidieron los estatutos, cuando ustedes pidieron de pronto los procedimientos. Algunas de las empresas de ustedes no tienen procedimientos, sus clientes no tienen procedimientos escritos, entonces nos toca levantar esa documentación. Y lo primero que nos vamos a decir es, yo me voy a fiar de todo lo que yo analicé, yo sí le creo al gerente cuando él se sentó y le conectó todo lo que hacían. Entonces es posible que yo diga, no, yo como que no le creo mucho al señor, entonces voy a tener que realizar unas pruebas sustantivas para que esto que me va a detectar en determinado momento, pues yo lo pueda sustentar, a través de una documentación, a través de unas pruebas documentales, ¿de acuerdo? Sin embargo, es posible, y es posible también que yo le crea esto, entonces voy a hacer en determinado momento unas pruebas de cumplimiento, y estas pruebas de cumplimiento, pues puede que salgan o bien o mal, pero realmente yo voy a realizar, digamos, este tipo de pruebas. Si me sale bien, voy a realizar ciertas pruebas limitadas, no voy a ser tan exhaustivo en mi programa de análisis, digamos, de esos controles internos, y si no, pues me va a tocar volver a realizar mis pruebas sustantivas. Pienso que este tipo de presentaciones que les hacemos a ustedes, pues es bien gráficas, con el ánimo de que lleven ustedes un objetivo y un lineamiento claro de qué es lo que tendrán que desarrollar. Si entran al estándar, pues seguramente todo esto está diseñado y está ahí documentado, pero está casi como entre líneas. Entonces, esa es como una de esas características. Bueno, y entonces hágase una idea también del entorno de control. Cuando usted estuvo haciendo estas entrevistas preliminares, cuando hicimos estas entrevistas preliminares, seguramente usted también estaba pensando en ese entorno de control, en ese ambiente de control. Si el área no tiene riesgo, de todas maneras, toca hacer unas pruebas para saber que no encontró riesgo, porque a mí me van a decir, no, esto aquí nunca sucede nada con los inventarios, siempre hacemos todos los memorandos correspondientes, la salida del almacén, el almacenista es perfecto. Hagan pruebas porque necesitamos dejar documentado lo que la gerencia nos dice. Y conozca el control interno por medio de cuestionarios. Hay que armar cuestionarios, tienen que planificar antes de sentarse con el cliente una serie de cuestionarios en los cuales ustedes van a mirar el ambiente de control, qué controles hay, qué riesgos pueden identificar, cuál fue la justificación de esas pruebas de cumplimiento que ustedes tomaron, cómo va a tomar la muestra, si es una muestra por el modelo estadístico, si es una muestra por su función profesional, eso hay que dejarlo, ¿de acuerdo? Y esos riesgos de control o errores de incorrección material, por ejemplo, controles al corte de inventario, realiza recomendaciones a la gerencia de lo que va a hacer. Estas son memorandos de entendimiento que usted en determinado momento va a tener que desarrollar. O sea, en conclusión por las áreas, vamos a decir qué pruebas voy a realizar, cuál va a ser la extensión, número de partidas que yo iré a verificar, elimine los riesgos de incorrección material. Esa es una parte importante. Bueno, a medida que vamos avanzando en este entendimiento del control interno, pues es importante saber por qué ese control interno, ¿de acuerdo? Bueno, y dice que para responder a los riesgos de negocio que amanecen en la consecución de los objetivos, la entidad referidos a fiabilidad de la información financiera, la eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. ¿Qué significa esto? El control interno, su objetivo principal es darle fortaleza a la información financiera. Ese es el objetivo fundamental, ¿de acuerdo? Darle fiabilidad a los resultados financieros. La eficacia y eficiencia de las operaciones y al cumplimiento de disposiciones legales. Y acá es importantísimo que ustedes dejen documentado toda la información legal y reglamentaria que existe en cada una de las empresas. Es posible que a veces nuestro cliente está sacando nuevos productos al mercado. Entonces yo debo saber qué limitaciones legales tiene de pronto eso.
es posible que él saque juguetes y acuérdese que el plomo no, ya no puedo tener en esto. Entonces, estas disposiciones legales tengo que leerlas. ¿Qué pasa si nosotros estamos manejando asbesto? Bueno, pues va a haber una ley que nos va a prohibir trabajar con esto. Entonces, estas son incidencias hacia los estados financieros, ¿de acuerdo? Y también es muy importante, es demasiado importante, y ustedes lo saben más que nosotros, que los responsables del control interno y por la ejecución es la dirección de la entidad, son el gobierno de la entidad, otra persona de la administración, son los responsables del sistema de control interno. Ustedes no están como auditores auditando un proceso de control interno, no. Ustedes están evaluando el control interno con el fin de que en su opinión ustedes emitan una opinión sobre si los estados financieros están acordes con un marco de información financiera y que el control interno cumple con la aceptación para que esta información financiera pues esté acorde a estos criterios. Entonces, como la gran mayoría de nosotros pues trabajamos con pequeñas y medianas empresas, seguramente si ustedes están auditando Grupo 1, empresas que digamos que cotizan en bolsa, empresas supervisadas por las grandes, por financieras, por super sociedades, pues seguramente ellos el control interno tienen manual, tienen procedimientos de auditoría, tienen control interno por cada una de las áreas. Esas empresas están muy estructuradas el control interno. Pero la realidad de nosotros y la gran mayoría de nosotros van a encontrar posibles empresas de pequeña dimensión, las cuales puedan emplear medios informales en el proceso de evaluación de sus sistemas de control interno. ¿De acuerdo? Y eso a veces nos pasa a ustedes, a nosotros nos pasa. Encontraremos empresas donde no existe descripción escrita de los procesos contables, no disponen de sofisticados sistemas de información, o sea que el gerente pues por allá llama al contador o al señor de inventario y le dice cada cuánto tiene que recoger, pero a él no le llega como información muy automatizada. No existen políticas y procedimientos internos escritos, no tiene escrito un código de conducta, es fundamental el código de conducta en las empresas, no tienen consejeros independientes, no hay departamento de auditoría interna. Eso nos pasa en la gran mayoría de los casos. Entonces, ustedes como auditores evaluando este control interno, pues ustedes tienen que hacer un memorando de trabajo. Hay que hacer un memorando de trabajo donde finalmente diga yo pasé y yo realicé todos estos procedimientos y la evaluación consistirá en determinado momento en qué vamos a hacer. Entonces, digamos que con GESIA, él trae todos como los vamos a ver ahorita, él trae todos los documentos de los ciclos, bien de tesorería, de gestión de compras, de producción, de existencia, de recursos humanos, pero nos tocará a nosotros, como bien lo conocemos, documentar todos estos ciclos, y ahorita que pasemos allá lo vamos a ir viendo, y además a través de cuestionarios vamos a ir analizando y detectando las debilidades que se encuentran en cada uno de los documentos. Es decir, que GESIA les va a permitir a ustedes en una forma muy segura y muy amplia poder recorrer este camino. Y yo también, ¿qué voy a tener que hacer? Acuérdese que cuando a mí me entregan los estados financieros a corte de determinado pedido o al cierre del ejercicio, pues esas son afirmaciones que hace la gerencia sobre los saldos y sobre las notas a los estados financieros. Entonces a mí me toca probar estas afirmaciones, ¿de acuerdo? Entonces yo debo saber sobre la integridad, sobre existencia, sobre exactitud y corte, sobre valoración. Acá voy a hacer respuestas a los riesgos que yo voy a encontrar, ¿de acuerdo? Bien sea sobre el estado financiero como tal o sobre los saldos o algunos tipos de transacciones o la información a revelar. Estas serán mis pruebas de auditoría que yo tendré que hacer a medida que vaya entrando un poco más en los ciclos que voy a realizar, ¿de acuerdo? Y esos riesgos globales o riesgos inherentes del negocio no se identifican en un área en especial como una partida en especial, sino directamente a nivel de todos los estados. ¿Cuáles son esos riesgos globales? Bueno, por ejemplo, un producto que no pueda tener salida al mercado, ese es un riesgo global. Una mala reputación del cliente, ese es un riesgo global. Una pelea con los accionistas, riesgo global.
acuerdo? ¿Y qué nos toca hacer? Bueno, pues seguramente nos toca ir mirando la asignación de cuentas contables a los diferentes ciclos en los cuales nosotros queremos desarrollar. Entonces diré que el efectivo pues va a tener que ver el análisis con la tesorería, con las compras o bienes y servicios, con la parte de comercialización y con la información financiera o la contabilidad. Las cuentas por cobrar, pues vamos a tenerla acá en el ciclo, digamos, de comercialización y ventas, la parte de contabilidad. La de inversiones, pues tendrá que ver directamente con tesorería y con la parte contable, pero diferente será, por ejemplo, la parte de inventarios. Inventarios yo tendré que ver es el ciclo básicamente de producción, donde voy a tener inventarios, materia prima, productos en proceso. Entonces, en esta parte, ustedes se tienen que ir dando cuenta de cómo organizan su ciclo para venir aquí a evaluar por cada uno de los ciclos el proceso del control interno. Eso es lo que nosotros debemos tener en primera instancia claro. Acuérdense que el objetivo de estas charlas es que ustedes sepan conceptos. Al irse al estándar, pues seguramente esto estará muy desarrollado, pero ya tendrán ustedes alguna característica importante. Y esto que realmente serán las afirmaciones contables, pues ustedes van a tener que definir, digamos, en un Excel, en una matriz que ustedes puedan tener de acuerdo a sus datos de cierre, pues si de pronto hay riesgos que afecten los estados financieros, o sea, riesgos globales, de acuerdo, ustedes los van a ir definiendo, y también de pronto por cada uno de estos ciclos en los cuales ustedes fueron trabajando, pues van a detectar si necesitan hacer afirmaciones sobre integridad, existencia, exactitud, ¿de acuerdo? Y ustedes van a definir si la van a hacer sobre afectan el saldo de balance o afectan sobre una transacción. Cuando ustedes lean el estándar, una transacción significa cuentas de PIG. Cuentas de PIG son las que quieren decir afectan transacción. Tengan en cuenta eso porque a veces saldos, uno no sabe claramente sobre qué. Cuando ustedes vean y lean el estándar, me va a decir afecta saldos o transacciones. Saldos quiere decir cuentas de balance, transacciones, cuentas de PIG. Muy bien. Y ustedes determinarán si esa información es relevante y qué tipo de pruebas van a hacer, prueba de cumplimiento, sustantiva, global o van a vincular. También tocaría colocar acá a la derecha, pues cómo sacaron la muestra, eso nos tocará dejarlo documentado. Y entonces acá tendremos, después de que hemos visto, pues básicamente tendremos acá cómo nosotros vamos a hacer la evaluación de ese control interno. Entonces, si nosotros realmente tenemos claridad, acá, por ejemplo, en GESIA, en el aplicativo, realmente estamos hablando de qué, para que ubicarlos también. Hay una parte que se llama el archivo general, y en esta primera parte, pues está todo lo que hace correspondencia, aceptación y continuidad de cliente. Acuérdense que esto, para que ustedes mentalmente tengan una guía, acuérdense que para que nosotros tengamos una guía acá, nosotros al principio yo les hablé como del circuito que estamos llenando acá. Este circuito que estamos llenando en este momento, pues hace parte, digamos, de esta aceptación del encargo y conocimiento de la entidad administradora. Entonces, esa primera parte que me dice aceptación y continuidad del cliente, ustedes a través, digamos, del módulo que tienen de GESIA, pues dicen investigación previa del cliente, análisis de continuidad del cliente, cuestionario de verificación, lista de posibles riesgos, y realmente todo lo vamos a dejar documentado en nuestros archivos que el cliente no los llenó, el cliente no los ha evidenciado, y de una u otra forma, pues yo acá voy a dejar documentado todo lo que usted está viendo bien. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, pues que el aplicativo de una vez está cargando toda la información de su cliente y yo la voy a poder verificar, voy a cero papeles y aquí entonces yo voy a tener todo lo que es conocimiento de la entidad. Mire que este memorando, pues es un memorando importante. Ya vienen esos documentos, dice descripción de la actividad de la empresa. La compañía fue creada en 1990 por el padre de Marta Linero, Rodrigo. La compañía no tiene una estructura formal de gobierno cada año. Esto es lo que finalmente encontramos en nuestras empresas. Y a nosotros nos toca dejar documentado estos principios. Productos, líneas de negocio. La compañía comenzó llevando algunas asesorías de control
de inventarios, gestión de proveedores, cuáles son las características del sector. Ustedes ya tuvieron que haber analizado el sector y su entorno. Entonces están haciendo un memorando, están haciendo un documento sobre todo lo que están encontrando, cómo son las ventas. Ha crecido considerablemente gracias a las estrategias tales como suministrar productos de alta calidad. Y este memorando, pues básicamente yo lo voy a ir dejando documentado, ¿de acuerdo? Entonces, esto me permite cuáles son las amenazas a la independencia. Entonces, acá tendremos cuáles serán las amenazas de la independencia, si las hay, porque eso me lo está pidiendo el estándar. Digamos que todo esto de la parte de ética, esa NIA 315, la NIA 315 nos está diciendo sobre ese entorno. Entonces, mire que yo acá voy dejando listar y explicar brevemente la naturaleza de todos los asuntos que a su leal saber y entender pueden afectar la independencia. Es posible que yo tenga interés propio o, por ejemplo, temas de honorarios. Acuérdese que ahí hay en el estándar algo que me dice usted debe tener. Usted crea una dependencia con su cliente si este cliente le genera a usted más del 60% de sus ingresos en la firma. Entonces, eso también voy a tener problemas de incompatibilidad o amenazas, familiaridad, limitaciones. Bueno, pues yo voy dejando la documentación y voy viniendo a esta parte. Entonces, digamos que esa primera parte es lo que corresponde a la aceptación de clientes, que ustedes ya lo deben tener claro. Y una segunda parte tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que me dice acá, entorno de control. ¿Qué significa el entorno de control? Lo vamos a ver ahora. Acá hay unos cuestionarios. Acuérdense que todo esto está en cuestionarios y que si nosotros lo quisiéramos imprimir, pues básicamente los tenemos que imprimir porque esto es lo que vamos a ir a llevarnos de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Acá nosotros vamos a leer esto. El presente cuestionario contempla una serie, perdón, yo hablo para que ustedes se lleven una idea de qué se tiene que hacer en estos cuestionarios. Miren, control interno global. Entonces dice, el presente cuestionario contempla una serie de aspectos generales que definen el entorno de control sobre el que se basan los controles de transacciones que se abordan en los diferentes ciclos de control interno. Entonces, ustedes ya conocen el tema de cuáles. Sus objetivos es dar una visión global del ambiente de control que ha de contribuir a la confección de nuestra propuesta de auditoría y al diseño de nuestro plan de auditoría. Entonces, acá ya básicamente comunicación, aceptación y integridad de valores éticos, miren los que están acá. Verificar si de forma expresa o tácita existe un código de ética o instrucciones de buena conducta. Entonces, esta partecita que tenemos acá, pues nos va a servir para nosotros poder ir guiándonos en cada uno de los aspectos que ustedes están desarrollando dentro del control interno de Spirma, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿por qué realmente tenemos que hacer la evaluación? Si volvemos acá, la evaluación dice, es importante, la línea 275 dice deficiencias del control. Esta norma internacional trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar adecuadamente a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección las deficiencias del control interno que haya identificado durante la realización de los estados financieros. ¿En qué momento? A medida que ustedes van haciendo su plan de auditoría y su seguimiento a cada uno de los ciclos en los que van a trabajar. La NIA 315, ¿qué les está diciendo? El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, que ya las vimos en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y entorno, incluido el control interno, obligatorio. Y hay una 330 que me dice respuestas a los riesgos. El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada respecto de los riesgos valorados mediante el diseño de respuestas adecuadas a dichos riesgos. Y una que es la 700 y la 701 vendrá adelante y a partir del año siguiente, el informe de auditoría describirá la responsabilidad de la dirección en relación con la preparación de los estados financieros, divina que ya la vi. La descripción incluirá una explicación de la dirección que es responsable de la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, así como el control interno que considere necesario
para permitir la preparación de dichos estados financieros y libres de incorrección. Entonces, aquí vamos como amarrando un poco los conceptos. Y ese control interno finalmente es el proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables de la entidad para que me dé fiabilidad en mi información financiera. Eso es básicamente lo que nosotros necesitamos. Y entonces, cuando ustedes están en esas pequeñas empresas que no hay descripción escrita de procesos, que no poseen sistemas de información, que no hay políticas claras por escrito, que no hay código de conducta, que no hay segregación de funciones, nosotros necesitamos evaluarlo y hacer de todas maneras un memorando de control. Entonces, digamos que Gerencia, realmente acá, en la etapa de planeación, si nosotros nos regresamos acá un poco, aquí hay una etapa que dice referencias, y en esta etapa de planeación, estábamos acá viendo un poco el archivo general, en esta que nos dice planificación, o sea, hay algo que se llama entorno de control. El entorno de control es lo que nos va a permitir, si nosotros volvemos a imprimir, les voy a imprimir esto, acuérdense que acá nosotros podemos agrandar más, colocar más información, esto lo debemos preparar, y aquí hay un documento, un cuestionario que me dice cuál es el entorno de control que usted está encontrando allá. ¿De acuerdo? Y acá, pues ya lo veíamos, comunicación de la integridad de los valores éticos, me dice comunicación de los controles, existen procesos fundamentales de control del cliente, compromiso de la dirección para la capacitación de su personal, cultura empresarial, estilo de operar de la dirección, estructura de la organización. Pues todo esto pues me lleva a mí a dejar muy bien documentado mis procesos. ¿Y a dónde voy yo también? Entonces nosotros acá hay algo que se llama el ciclo, el control interno, y van a ver los diferentes ciclos, por ejemplo, como el análisis de la tesorería. Acuérdense que él trae acá todos los cuestionarios que ya nos decía el estándar acá. Ustedes para evaluar acá realmente estos ciclos de auditoría, pues ustedes van a necesitar hacer unos cuestionarios, ¿de acuerdo? Que necesitamos básicamente para evaluar. Entonces, estamos parados acá de esta forma. Seguramente yo tendré un cuestionario por el ciclo de tesorería, un cuestionario por el ciclo de bienes y servicios, un cuestionario por las existencias. Entonces, eso para que ustedes estén de acuerdo a que estos ciclos, aparte de que los tienen que dejar documentados, ¿de acuerdo? Porque acá está el ciclo de tesorería. Mire que el ciclo de tesorería pues va a tener la documentación. Siempre piensen en documentación. ¿Cuál es el ciclo? Porque seguramente alguien que realizó este documento en alguna fecha aquí especial, pues yo voy a podérselo verificar, porque él me permite a mí también verificar toda la información que en determinado momento yo requiero. Entonces, si yo me pongo a leer acá, en este momento, pues el ciclo de tesorería, pues me va a ofrecer, digamos, toda la información de la pequeña empresa o de la empresa mediana o de la empresa grande que yo voy adjuntando, y yo voy a mirar cuál es el diseño metodológico que encontré yo en cada uno de los documentos que me ha venido. Si tengo el programa, yo voy adjuntando, digamos, toda la documentación que me pide el estándar para que podamos, pues, tenerlo a primera mano. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que dentro de la evaluación que ustedes hacen, dentro de todo lo que vamos a tener en el plan de auditoría, esto es muy importante. Si de pronto su cliente tiene todo manual, pues bueno, hagan ustedes un topograma, un diagrama que les diga quién es lo de duda, cuándo registrar información contable, quién me activa, y háganle una prueba de control a esto, hagámosle una prueba de control, porque pues él me dice que todo está funcionando bien, pero yo prefiero como evaluar, ¿de acuerdo? Entonces aquí, mire, si usted hizo pruebas de tesorería, pues venga y hazlas acá, viene y las pega de sus archivos que están acá, y en determinado momento pues podemos tener información pues muy valiosa, que de eso es lo que realmente queremos que ustedes se lleven esa idea sobre lo que estamos nosotros haciendo. Muy bien. Les recuerdo finalmente que pues que todo lo tendremos que hacer básicamente cuestionarios, resúmenes y procedimientos programas. Este es como el proceso de lo que tendremos que hacer sobre la parte de control interno, ¿de acuerdo? En esta parte de planificación existe algo que se llama entorno de control, y ese entorno de control pues no es más sino un documento en el
nos encontramos realizando emergencia, pues encontraremos ciclo a ciclo cada uno de los componentes. No sé si tienen preguntas hasta el momento. Si hay alguna inquietud, por favor aprovechemos unos minuticos que nos quedan. Básicamente, digamos que no les queremos quitar como mucho tiempo, pero sé que la idea de esta sesión era lleves en una idea de cómo tendrán que ir evaluando cada uno de esas partes que corresponden. Voy a dar 2 minuticos para ver si tenemos preguntas. Y si no, pues vamos a mirar un poco la parte de documentar los papeles de trabajo. Si tienen preguntas, nos la pueden hacer por el chat, que con mucho gusto nosotros se las hacemos. Veo que César tiene algo acá. César, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, don Osvaldo, y a todos los integrantes de esta mesa de trabajo. Gracias. Don Osvaldo, tengo una pregunta. Bien, buena. Cuando nos mostraba todo lo que el programa Gestia tiene, digamos que uno va extrayendo y puede clasificarse en que tenemos un archivo permanente y un archivo general. Mi pregunta es con respecto a si pudiera devolverse un momentico a la estructura de las referencias, don Osvaldo, para hacer un poco más gráfico. Un segundo, por favor. Listo, ya estoy acá, digamos, ya estoy acá. Sí, perfecto. A mí me gustaría concretar una cuestión. Donde tenemos préstamos bancarios, control interno, compras, costos de producción, existencias y así sucesivamente, ¿eso pertenece a qué área específica? ¿A qué archivo pertenece? ¿Al archivo permanente? No, la pregunta es buena. No, esta parte, digamos, de todo lo que es aceptación y continuidad de clientes, planificación, marco normativo, digamos, no, esto es a la ejecución de la auditoría como tal. Todo lo que es archivo general, digamos, es lo que yo voy haciendo a través del programa que yo planeé acá en esta planificación. Estos dos son como la clave de esta partecita de acá, ¿de acuerdo? Esta es como la clave de lo que tenemos que hacer. Pero espérame, y ya le muestro qué es el archivo permanente. El archivo permanente son los aspectos legales del cliente. Si tú necesitas escrituras de constitución, si tú necesitas, digamos, subirle a él, porque mire que todos son verdes. Acuérdense que los marquitos verdes hacen referencia a esa documentación, a archivos que tú vas a traer acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los datos históricos, la creatividad, la estructura personal? A eso hace referencia el archivo permanente, es porque seguramente tu cliente lleva contigo, digamos, 2, 3 años, qué tipos de contratos tú estás analizando, cuál es la información contable, ¿de acuerdo? Entonces, eso en determinado momento, pues una cosa, el archivo permanente es en el que yo llevo 3, 4, 5 años y voy organizando estos papeles, esta documentación como tal, ¿de acuerdo? Esta documentación acá la voy dejando yo en mis trabajos. Pero digamos que el archivo general es el que yo voy haciendo a través de los meses y el proceso de auditoría. Este es todo proceso de auditoría. El otro es un proceso de documentación de archivo permanente, ¿de acuerdo? Lo que tú vayas encontrando, pero estos son puros archivos que necesitas para cargar y dejar historia de tu cliente. De aquí a mañana te dicen, mira, hace 5 años, oiga, yo no me acuerdo por qué fue que hicimos tal ajuste. Entonces yo me voy a ver en los aspectos listales, por ejemplo, había alguna reclamación de un IVA o algo, pues usted dejó documentado eso. Y te hago la salvedad, César, acuérdese que nosotros debemos también compilar los encargos, es decir, que cuando tú termines un año, tú vas a tener 2 o 3 meses, como dice el estándar, para cerrar esta auditoría, para cerrar la auditoría y que ya quede cerrada y que ya no me la puedas modificar, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es importante para tenerlo en cuenta en su momento que no pueda suceder. No sé si con eso... Sí, no, perfecto, don Osvaldo. Una última pregunta. Cuando estamos hablando del área A, efectivos y otros activos líquidos, y así sucesivamente con las demás, veo también por ahí gastos de personal, existencias y toda esa parte, ¿es ahí donde hacemos las pruebas? Claro, aquí tú vas a venir a hacer las pruebas, las haces acá. Acuérdese que acá es donde yo documento mis papeles de trabajo. El auxiliar. Perfecto. El auxiliar, perdón. Aquí el auxiliar
auxiliar o profesional que está en campo, el señor está en campo, él va documentando, él documenta cada prueba, pero de acuerdo al plan de auditoría que usted hizo. Y acuérdese que acá, ¿cómo traigo yo esos papeles de trabajo? ¿Cómo voy yo a hacer? Entonces, digamos que yo voy allá al Constantin, digamos, bueno, este no tiene todavía la parte del Constantin acá, pero acá cuando entremos a Constantin encuentro todo el detalle de la cuenta. ¿De acuerdo? De acuerdo, don Osvaldo, muchas gracias. Aquí es donde lo vas a encontrar. Pues, muy bien, muchas gracias. Mi trabajo es hacer que la universidad sea más fácil porque los estudiantes ya tienen mucho. El doctor Luis Riaño Munar pues, nos va a presentar un tema muy importante de los conceptos que manejamos acá. Después voy a presentarles yo una parte de